el epididimo. Alguito te falló. Vamos a reforzar, por favor. Tienen que conocer los órganos genitales masculinos. La A son los conductos deferentes. ¿Ya? La B, muy bien lo has dicho, es la próstata. La C es el testículo. La D es la uretra peniana y bueno, y la E es el glande del pene. ¿Ya? Entonces, por favor, a reforzar el conocimiento de la anatomía. Ya, a ver, vamos con Ornella. 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 A ver, ¿está presente Ornella? Porque estoy preguntando y también estoy corroborando la asistencia. Jorge Galvez. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, Jorge Galvez. En la pantalla, identifícame las estructuras del aparato genital femenino. Ok, la J sería la vagina, la I el cervix, H útero, F trompas y G ovarios. Muy bien, ya, pasamos a la siguiente. Ya, entonces continuamos. ¿Y para qué es muy importante conocer esto? Tanto el eje neuroendocrino, hipófisis, hipotálamo, hipófisis gonadal y el aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de este sistema va a producir ciclos menstruales en una dama, ¿no? A partir de la pubertad, con la primera menarquia, se establece este ciclo menstrual. ¿Y cuál es el fin del ciclo menstrual? Producir la ovulación para un potencial embarazo, Embarazo. ¿no? Aquí para recordar las fases del ciclo menstrual, ¿no? La menstruación, los primeros 3 a 7 días, la fase folicular temprana, media y tardía, la fase de ovulación y la fase lútea. ¿Ya? Y nuestro sistema, señores, todos ustedes están presentes aquí con vida porque este eje de sus madres funcionan a la perfección o han funcionado a la perfección. ¿Ya? No nos olvidemos de que es a nivel central toda la producción de hormonas, ¿no? Para la producción de gonadotrofinas y estos estimulen a las gónadas. Lo mismo ocurre en los varones, ¿ya? Entonces, pregunta, Ángel Cifuentes Gutiérrez. Ángel. ¿Está Sí, presente o no? doctora, buenos días. Buenos días. Pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito primario del ciclo menstrual? Ovulación. Es controlar el proceso de evolución de ovulación de la mujer, de la Así es, fecundación, perdón. de la ovulación. Ovulación. De la El ovulación. ciclo menstrual nos permite garantizar que haya ovulación, ¿no? Muy bien. Ya entonces la respuesta es esto: preparar al cuerpo femenino para una posible gestación y de lo contrario se produce la menstruación. Ya, ese es el fin supremo del ciclo menstrual para todas las damas, ¿no? La ovulación. Lleva al final la Ahora ovulación. sí, vamos a ingresar ya al tema de infertilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, ha definido de que es la imposibilidad de conseguir un embarazo después de un año de relaciones sexuales habituales. ¿Y qué significa habitual? Con una frecuencia mayor o igual a 3 relaciones Relaciones sexuales por sexuales. semana, ¿no? Ojo, sin protección anticonceptiva, ¿ya? Ni de métodos artificiales, ni de los métodos naturales. Entonces,
12 meses si la pareja no Un año es. embaraza, Sin estamos protección frente a una pareja anticonceptivo. infértil. Por fines prácticos y de docencia y de comprensión y universalización de los términos, se ha clasificado la infertilidad como primaria. Es la incapacidad de lograr un embarazo, o sea, la dama 0 gestaciones, ¿ya? Y la secundaria, ella gestó, pero no logra el siguiente embarazo, Así te. o gestó y no logra a A término, término. ¿ya? Entonces, infertilidad primaria e infertilidad secundaria. Ahora, hay un grupo de pacientes que están exceptuados de los 12 meses o del año. Solo se le debe esperar 6 meses a un grupo determinado de pacientes para decirle pareja infértil. ¿Y quiénes son? Son las damas mayores de 35 años. La edad es fundamental. Las damas que tienen ciclos menstruales irregulares, como por ejemplo en el síndrome de ovario poliquístico. Damas o varones con enfermedades orgánicas, endocrinológicas e inmunes. Sospecha de infecciones genitales y pélvicas. Pacientes con sospecha de endometriosis. Varones con sospecha de alguna patología seminal. Antecedentes quirúrgicos, tanto en la dama o en el varón, ¿no? Por alguna causa, ¿no? Por ejemplo, varones operados de varicoceles, hernias inguinales, criptospermia, etcétera, ¿no? Y las damas, por ejemplo, a veces son operadas por miomas, quistes a pedículo torcido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, también los pacientes que tienen tratamiento de quimioterapia o radioterapia por algún tipo de cáncer, tanto en varones como en mujeres. Este grupo se exceptúa del tiempo de 12 meses, ¿no? Solo se puede esperar y decir pareja infértil transcurrido los 6 meses y no embaraza. Eso es orgánico. Existen dos términos muy importantes que deben de conocer, que es la fecundidad y la fecundabilidad. La fecundidad es lograr un recién nacido vivo. Es la tasa de recién Así es, nacidos David. vivos. Ustedes saben que actualmente a nivel de Lima la tasa de fecundidad es de 1.9, es decir, la pareja máximo tiene de 1 a 2 hijos, ¿ya? Y bueno, todavía en la sierra y en la selva oscilan en 3.9 hasta 4.5, ¿no? Pero esto ha ido reduciéndose con el transcurso de los años. Ahora, el término de fecundabilidad, ¿qué es? Esto lo vamos a utilizar durante todo el Embarazo. proceso de exposición. La Es la contabilidad es probabilidad de impresionante. lograr un embarazo durante un ciclo. ¿Y qué es un ciclo? Un mes, o sea, un ciclo menstrual de un mes. ¿Y cuál es ese porcentaje? Es del 20%. Entonces, ¿qué significa que de 100 parejas sexualmente activas que tienen relaciones en un mes, solo 20 va a salir embarazados? Entonces, la procreación humana no es tan fácil como nos lo han enseñado. Solo es un 20% por mes, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Y por qué decimos que el término de infertilidad en forma general se produce cuando no se gesta en 12 o más meses, ¿no? Porque los estudios, señores, han demostrado de que más del 80% de parejas en condiciones funcionales adecuadas a los 12 meses embaraza. ¿Ya? Miren.
Por eso el concepto de esa definición de 12 meses o un año. Con respecto a la epidemiología, es un problema de salud mundial, ya lo hemos dicho. Ya es un problema que muchos países ya lo están considerando como un problema de salud pública. O sea, significa que el Estado está ya subvencionando el tratamiento de muchas parejas infértiles, ¿no? En Europa, acá en América Latina, en Argentina, en México, Estados Unidos, ya es subvencionado. En Perú aún no, no hay presupuesto. Ya en Europa, Asia, Japón, ya todo está subvencionado. Entonces, ¿y por qué? Miren, el gran porcentaje de parejas infértiles se va a ubicar en la región del Pacífico Oeste, ¿no? Que es por acá, por China, Japón, Australia, con una prevalencia del 23.2%. Luego le sigue América, el continente americano, ¿no? Con un 20% de parejas infértiles, su prevalencia. Luego está Europa, con un 16.5%. Y los países que pertenecen al Mediterráneo están entre 10.2%, ¿no? Y los africanos, miren, tanto nos dicen que hay muchos nacimientos en África, que ya la población es superpoblación, ¿no? Hay parejas infértiles, miren, que es del 13.1%. Entonces, esto se ha convertido en una patología del futuro. Así es que los que se animen a estudiar ginecobstetricia y subespecializarse en medicina reproductiva van a tener trabajo. ¿Ya? Entonces, según la OMS del año 2024, la prevalencia de la infertilidad es del 17.5%. ¿Ya? Entonces, miren, ah, aproximadamente hace 5 a 10 años, la incidencia era de 10 a 15%. Actualmente hemos visto que ya está llegando al 23%, ¿no? Está en ascenso, estimados estudiantes. Ya, y en conclusión, la OMS define de que existen más de 48 millones de parejas con infertilidad en el mundo y más de 180 millones de personas a nivel mundial, ¿no? O sea, es alta nuestra población. El problema es que no se les identifica o la pareja no acude al médico aún por los múltiples tabús que existen todavía en la actualidad o también por el aspecto económico, ¿no? Que es caro el tratamiento. Ahora, ¿y por qué están en aumento, futuros doctores? Uno es la edad materna. Actualmente, las damas, el promedio de su primer embarazo es de 40 años. O sea, la edad, ¿no? Antes era más precoz. Muchas damas, por motivos educativos, sociales, económicos, laborales, están posponiendo su primer embarazo. Luego, las enfermedades de transmisión sexual. Nuestros adolescentes estimados están iniciando relaciones sexuales a partir de los 12 años. Entonces, hasta llegar pues a una edad adulta, madura y tener una familia, va a pasar muchas cosas, ¿no? Múltiples parejas. Entonces, ahí hay un riesgo de ITS, ¿no? Que están afectando la estructura anatómica de, por ejemplo, el aparato genital femenino y masculino. También la infertilidad masculina se ha incrementado, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por múltiples estilos de vida, ¿no? Tanto en la dama como en la mujer. Por ejemplo, en la dama, dietas, ¿no? Las dietas extremas, ¿no?
patologías que se han incrementado, como la anorexia, la bulimia. En ambos sexos, la obesidad, que es un problema de salud mundial también, la obesidad, ¿no? Hábitos tóxicos, ¿no? El alcohol, el cigarro, estar expuestos a sustancias tóxicas como las dioxinas, ¿no? Que están en los plásticos. Ahora todos los alimentos están envasados en plásticos, ¿no? Y las sustancias tóxicas, que son los disruptores hormonales, están presentes ahí. También en los alimentos sintetizados, refinados y preservados, ¿no? Con diferentes sustancias químicas. Todo eso está afectando la fertilidad, tanto masculina como femenina. Y otro cuadro muy en incremento actualmente es el estrés. Anatómica, funcionalmente, puede estar bien la pareja, pero el hecho de solo estar en estrés hace de que uno no fecunde, ¿ya? Y ahí está una causa, ¿no? Muy importante en la actualidad. Y otro factor que está incrementando la pareja infértil es la orientación sexual. Actualmente se han incrementado las parejas del grupo de LGTB, ¿no? Hay parejas homosexuales, varones, tanto damas, que quieren tener un bebé, ¿no? Y bueno, para eso tienen que recurrir a los tratamientos de fertilidad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología, de quién es el causante de la infertilidad. ¿Es el varón o la mujer? Los datos actuales, estimados estudiantes, refieren de que la causa es mixta, ya 50% femenino, masculino, ¿no? Em, Hay un este dato que yo presento es del año 2015 y que se ha modificado. Y las grandes modificaciones son en la infertilidad masculina. Como vemos, miren, antes era el 30% causado por factor masculino. Actualmente se ha incrementado y en el año 2024 hay estudios de que se ha incrementado al 40%, ¿no? Luego, la infertilidad femenina permanece en el 30%, causa mixta, es decir, ambos, hombre y mujer, en un 20%. Y hay un grupo muy interesante. Este grupo se llama esterilidad de origen desconocido o parejas ESCA, ¿ya? ¿Y por qué se dice ESCA? En este grupo de pacientes, todos los exámenes de control básico, de estudio básico de la pareja infértil, está dentro de los parámetros normales, pero no embaraza, ¿ya? Este grupo ESCA, que es del 20%, no cambia en los estudios y con el tiempo. Sigue permanente de que constituye un 20%, ¿ya? Ahora, dentro de las causas femeninas, ¿no? Hemos dicho que el factor femenino constituye el 30%, pero miren, la causa más importante femenina es la parte ovárica, la función ovárica. Antes, hace 5 o 10 años, constituía el 35%, actualmente más del 42%. Ya es función ovárica alterada. Luego, el factor tubárico, o sea, las trompas uterinas, el 30%, el factor cervical, el 18% y el factor uterino, el 15%. Hay un 5% que se asocia a las endocrinopatías, ¿no? En las damas. Entonces, la epidemiología está cambiando. Conclusión de esto, de que el factor masculino está incrementándose y el factor ovárico femenino es la causa más importante en las mujeres.
Muy bien. Entonces ya conocemos las definiciones, el problema, que es un problema de salud mundial, la epidemiología, que está en incremento, va al futuro, va a ser mucho mayor esto de las parejas infértiles. ¿Y qué debemos hacer los médicos y futuros médicos que van a ser ustedes, doctor? Ustedes van a enfrentar todo esto, este problema. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico. Lo más importante, el médico debe hacer la historia clínica, por favor, comunicarse con la paciente. Ya, lo más importante, se está olvidando, se está dejando de lado la comunicación que nos va a permitir obtener una buena anamnesis y buenos antecedentes. Por favor, no se pierda ese valor importante del médico que es hacer una buena historia clínica, ¿no? Con una anamnesis vamos a poder determinar o estar sospechando de la probable causa de infertilidad. Con unos buenos antecedentes ginecostétricos, personales, patológicos y familiares, lo vamos a lograr. No solo en la dama, también en el varón, ¿ya? Entonces, toda nuestra historia clínica va a estar dirigido a investigar, a descubrir qué factor va a estar comprometido o puede estar comprometido, ¿ya? Entonces, un momentito. Entonces, ya, lo más importante, historia clínica. Segundo, el médico, ¿qué debe hacer? Es un examen físico. Doctores, no dejen de examinar a las pacientes. El examen físico general de la dama y también del varón, especialmente si hay una patología masculina, la tenemos que derivar al urólogo. Nosotros en ginecología, sí o sí, nosotros vamos a examinar a la dama en forma general, ¿no? Desde la ectoscopía, viendo sus rasgos, evaluando en forma rápida los aparatos cardiovascular, torácico, abdominal, etcétera. Y nos vamos a enfocar mucho, un poquito más de tiempo en lo que es los genitales externos femeninos y los genitales internos femeninos, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro un tabique vaginal completo, esa paciente nunca va a poder embarazar, ¿no? Un tabique vaginal transverso completo, ¿no? Solo examinando ya le detecté que imposible que la paciente embarace, ¿no? Y ustedes ya saben evaluar los órganos genitales, ¿no? Internos, la vagina, el cuello del útero, el útero y los anexos, ¿ya? Ahora, les dije que la anamnesis iba dirigido a buscar la alteración de algún factor comprometido. Haciendo el examen y la anamnesis, nosotros podemos determinar qué factor está comprometido, por ejemplo, en la mujer, ¿no? La obesidad, ¿no? Si tiene galactorrea, si hay hirsutismo, si hay diabetes, obesidad, si hay alguna alteración tiroidea, ¿no? Ya estaríamos sospechando de un factor comprometido que sería el metabólico, ¿no? O endocrino. Sospechamos de que pueda estar comprometido el factor ovárico cuando hay irregularidades menstruales, cuando hay dismenorrea o hipermenorrea, cuando hay cuadros de amenorrea primaria o secundaria, cuando la paciente tiene el síndrome de ovario poliquístico. En el antecedente nos dice, doctora, yo he sido diagnosticada de síndrome de ovario poliquístico. Ya debemos estar sospechando de que el factor ovárico está comprometido. En la anamnesis te dicen, doctora, yo me he operado por un quiste pedículo torcido hace 15 años. He recibido quimioterapia, radioterapia por una leucemia, etcétera. Ya debemos estar sospechando en el factor ovárico.
Sospechamos del factor tubo peritoneal o tubárico cuando hay infecciones, EPIs, ¿no? Intervenciones quirúrgicas, endometriosis, cuando la señora nos dice que a temprana edad se ligó por presión, etcétera, ¿no? O cirugías como por ejemplo apendicectomías, peritonitis, cirugías como miomas, etcétera, ¿no? Miren, todo depende de una buena anamnesis para estar sospechando del factor comprometido, ¿no? Y seguimos, miren, factor uterino cuando hay cesáreas, miomectomías, endometritis, diagnóstico de miomas, pólipos, sinequias, retención de restos, ¿no? Abortos retenidos y no tratados, etcétera. El factor cervical, importante, cuando la paciente sufre de cervicitis o también ha sido conizada, ¿no? Cuando hay una displasia moderada, severa y le han hecho un cono, ¿no? Hay sinequias cervicales. Y bueno, del área psicosomática, hay que ver cómo son sus hábitos sexuales, el estado emocional, ¿no? Y si hay, por ejemplo, acá hay muchas damas que no ovulan cuando están en estrés durante los exámenes parciales. Ya, entonces, también los hábitos alimenticios, ¿no? La bulimia, la anorexia, comprometen. Otros hábitos, por ejemplo, el ejercicio extremo. Las atletas, no menstruan, o sea, ellas tienen hipoestrogenismo y no ovulan, por lo tanto, no va a ser fácil su fertilidad, ¿no? Entonces, toda esta sospecha de qué factor estaría comprometido lo vamos a obtener de una buena anamnesis, de preguntar a la paciente y de examinar. Listo. Entonces, antes de iniciar el estudio de esa pareja, debemos de considerar de que esa paciente ya debe de tener un buen examen ginecológico. Si es una dama mayor de 40 años, ya debe tener su mamografía, su Papa Nicolau, el dosaje de sus infecciosas, ¿no? Su hemograma, su hemoglobina adecuada. Debe de estar tomando ya el suplemento de ácido fólico, ¿no? Y considerar, pues, de que esa paciente debe estar con un peso adecuado. Y si es, por ejemplo, hipertensa crónica, ya debe estar con un tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto, doctores? Algunas damas van al consultorio, quiero tener mi bebé. Señora, ¿se hizo sus chequeos ginecológicos? No, se hizo su mamografía, no, se hizo su Papa Nicolau, no, le hicieron sus pruebas de infecciosas, no, está tomando el ácido fólico, no. O sea, en ellas no podemos empezar, ¿ya? Porque primero estamos en la obligación de hacerle primero todo este estudio y recién empezar. Por favor, no vayamos a darle una terapia de reproducción a una paciente cero positiva con VIH, ¿no? Y sin saber, ¿ya? Entonces, estas consideraciones son muy importantes antes de iniciar el tratamiento, ¿no? De esa pareja infértil. Ya. Con respecto a los estudios, son múltiples, doctores, miren, son varios, pero no todos se piden a una pareja. Depende del factor que se sospecha estar comprometido, ¿ya? Entonces, no a todos se le solicita esto, o sea, pero son múltiples, ¿no? Depende de la patología de sospecha que se compromete. ¿Ya? Entonces, hay determinaciones hormonales, ¿ya? Para evaluar la función ovárica, para evaluar si la paciente ovula o no. Por ejemplo, una de las hormonas que nos dicen que la paciente ha ovulado es la progesterona, ¿no? Esta progesterona se solicita el día 21 de su ciclo, ¿ya? Entonces, los resultados nos van a decir a nosotros, por ejemplo, si es más de 3 nanogramos por mililitro, que esa paciente ovuló, sí ovula esa paciente. Y si es más de 10, que en muchos casos es así, aparte de haber ovulado, tiene una buena fase lútea, o sea, buena producción de progestágenos, ¿ya?
Otra, por ejemplo, para evaluar la función ovárica, tenemos las hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante, ¿no? Por protocolo, en algunos centros, sí o sí, a todas se les pide la prolactina y las hormonas tiroideas. Pero ¿cuándo? Miren, tercer a quinto día del ciclo. Ya no en cualquier día. Para interpretar es en tercer a quinto día del ciclo. Hay exámenes ecográficos como la ecografía, la histerosonografía, exámenes radiológicos como es la histerosalpingografía. El cariotipo se solicita a pacientes que tengan aborto recurrente o habitual, más de 2 abortos, ¿no? Consecutivos. Hay pruebas de órganos efectores, por ejemplo, la biopsia endometrial, que solo se hace en pacientes con sospecha de patología endometrial. Por ejemplo, una paciente con TB, tuberculosis genital, tenemos que hacerle la biopsia, ¿no? No es en todas. Antes, doctores, era un poco más fisiológico el estudio, que era la temperatura basal para ver si tenía un ciclo bifásico, ¿no? El moco cervical para ver si estaba ovulando en forma indirecta. Pero estas dos, la temperatura basal y el moco cervical, actualmente no son estudios básicos porque no van a modificar el éxito del tratamiento, ¿ya? Entonces, para que ustedes conozcan que antes hasta le hacíamos su cuadro de temperatura a esa paciente, ahora ya no lo solicitamos. Y bueno, los estudios endoscópicos, ¿no? Tanto la laparoscopía e histeroscopía, que estos estudios no son de rutina tampoco. Y ahí si es que lo vamos a realizar, debe tener un objetivo, que es diagnosticar y tratar a la vez. Entonces, bien, ahora sí al punto clave, el manejo. Ustedes tienen que saber esto. Entonces, para lograr un embarazo es muy importante la dama y el varón, ¿ya? En este caso, en la dama, la función del ovario. Segundo, la cavidad endometrial y las trompas uterinas. El estado metabólico de la paciente, ¿no? O sea, desde el punto de vista endocrino, peso, etcétera, debe estar dentro de sus parámetros adecuados o ideales. Y de la misma manera, el factor masculino, el varón, también debe gozar de un buen estado metabólico y de una buena espermatogénesis. Entonces vamos a ver cada uno, qué vamos a hacer para eso. Entonces la función ovárica. Ojo, ojito, en mujeres menores de 35 años solo se les solicita la FSH, la LH y el estradiol en el tercer día del ciclo. ¿Ya? ¿A quiénes solicitamos la reserva ovárica? A las damas mayores de 35 años y aquellas que hayan tenido cirugías ováricas. Entonces, la reserva ovárica la vamos a conocer solicitándole una ecografía endovaginal para el conteo de folículos antrales. Esto se realiza entre el tercer al quinto día del ciclo. Luego le vamos a solicitar una hormona que es la hormona antimuleriana, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre estos, ¿no? Esos son los marcadores de reserva ovárica: edad, conteo de folículos antrales y hormona antimuleriana. La edad es muy importante, doctores. Este es un cuadro en el cual podemos observar en línea azul el porcentaje de embarazos, ¿no? Por mes. Entonces, mire, a partir de los 38 años, el porcentaje de embarazo disminuye rotundamente, aproximadamente a 10%, ¿ya? Pero aumenta la tasa de abortos. Entonces, por eso es importante la edad. A mayor edad,
menor probabilidad de embarazarse, pero mayor prevalencia de abortos. Doctores, este cuadrito es del año 2018. Actualmente, esta curva de intersección está en la edad de 34 años. ¿Ya? Entonces, no esperemos a cumplir 34 o más para estar pensando en un bebé, ¿no? Hemos dicho que tenemos que solicitarle una ecografía para evaluar el ovario, realizarle el conteo de folículos y ver la forma, ¿no? Tanto del ovario, el volumen, igual del útero, ¿no? Ya, y aquí está la hormona antimuleriana, que es la, entre comillas, la hormona de la fertilidad. Ojo, ojito, por favor. Hay muchas personas que cuando le sale bajo esto le dicen, usted ya no puede tener hijos. ¿Ya? La hormona antimuleriana no nos, no nos indica de que la paciente no pueda tener hijos. ¿Ya? La hormona antimuleriana a nosotros, los médicos, nos va a ayudar a ver la respuesta al tratamiento hormonal que yo le instalo. Respuesta al tratamiento, ¿no? Para que esa paciente ovule. No significa que no va a poder tener hijos, por favor. Ahí debe cambiar el chip. Antes decían, hormona antimuleriana menos de 1. Uy, la señora ya no puede tener hijos. De 0,8 ya no puede tener hijos. No, no es así. Ya nos va a ayudar a ver la respuesta del tratamiento que yo doy a la paciente. Eso no significa que no pueda tener hijos. Ya entonces, a grandes rasgos, la hormona antimuleriana es una hormona que se sintetiza en las células de la granulosa, ¿no? Del folículo, ¿no? Es una hormona que es una glucoproteína, ¿ya? Esta hormona va a hacer que inhiba de que haya muchos ovocitos que ovulen, ¿ya? O sea, en la especie humana solo ovula un ovocito para que sea único, ¿no? Entonces, esta hormona es la encargada de que sea uno, ¿ya? Entonces, si no, estaríamos como el conejito, ¿no? 10, 35 hijitos en un mes, ¿ya? Entonces, es la encargada de regular el reclutamiento y también el folículo dominante. ¿Y dónde se sintetiza? En las células de la granulosa del folículo, ¿no? En el ovario. Entonces, la gran ventaja de esta hormona que se puede realizar en cualquier día del ciclo, o sea, del mes. No interesa estar el tercer, cuarto, quinto día, no interesa. Y debemos saber de que la hormona antimuleriana, su pico máximo es durante la pubertad, ¿ya? Y luego van pasando los años y va disminuyendo. Ya en la etapa de premenopausia, perimenopausia, ya el valor está en 0,000, ¿ya? Entonces, eso es sobre la hormona antimuleriana. ¿Ya? Y los valores, hay muchas diferencias según laboratorio en los valores, pero se ha consensuado de que el valor normal en una etapa en edad fértil adecuada debe ser mayor de 2, ¿ya? Mínimo 1,2. Lo ideal es más de 2. ¿Ya? Aquí en rojo, ¿no? En adultas. Listo. Ya evaluamos el ovario, doctores. Muy bien, la paciente se hizo y ya nos trajo todos los resultados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Evaluar la cavidad y las trompas uterinas. Pregunta, a ver, Alessandra Cristina. Alessandra Cristina. Alessandra Cristina. No está. Valeria, Ailén, Cipra.
Valeria. Sí, doctora. Ya, Buenos días. Valeria. Buenos días, Valeria. ¿Por qué crees que la cavidad uterina es importante? A ver, ustedes ya han hecho anatomía, ¿no? Anatomía, fisiología. A ver, Marcia Cisneros. Ya, Sí, doctora, buenos voluntarios. días. Marcia, ya, Marcia. ¿Por qué crees que el estudio de la cavidad uterina es importante? ¿Es que permite el ascenso de los espermatozoides? Ya, ese es uno. Dos. Facilita la fecundación. Ya, bueno, nos ascienden los espermatozoides y facilitan. Pero lo más importante, El transporte del embrión. transporte del embrión. En la cavidad uterina se transporta. Mm, Después de la fecundación. Bueno, Ya, ¿qué es después de la fecundación? ¿Qué se produce en la cavidad del útero? La Implantación, doctora. implantación. Claro, doctores. Si esa cavidad uterina está alterada, no se va a poder implantar el blastocisto. Por eso es muy importante el estudio de la cavidad, ¿no? Y bueno, y la permeabilidad tubárica. A ver, pregunta, Alondra, ¿por qué es importante la permeabilidad tubárica? La fisiología, fisiología. Alondra, mira, estoy poniendo la asistencia. ¿Ah? A ver, voluntarios, ¿por qué es importante que las trompas estén permeables? Esa es la pregunta. Doctora, sí, sería porque va a transportar el óvulo fecundado que se ha Eh, hecho en la ampolla hasta el útero. Muy bien. ¿Y dónde se produce la fecundación? En la ampolla. En la ampolla. ¿Y si las trompas estuvieran obstruidas, hubiera fecundación? No. No. Es por eso la importancia de estudiar la permeabilidad de las trompas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la cavidad uterina? No, por favor, es importante. Son cosas claves que ustedes tienen que estudiar para esa pareja infértil. ¿Ya? Entonces, miren, evaluación de la cavidad y trompas. Importancia. La cavidad, porque en la cavidad uterina se produce la implantación del blastocisto. Ahí se va a desarrollar el embrión, se va a desarrollar el futuro feto, ¿no? Hasta ser un feto a término y luego nacer, ¿ya? Y las trompas, ¿por qué? Porque en el tercio externo o en la ampolla se va a producir la fecundación. Si yo tengo obstruidas las trompas, nunca se va a producir fecundación. Ya, entonces, para evaluar ese útero y cavidad uterina, ¿qué le voy a pedir? La ecografía, ¿no? Una ecografía 2D simple, la que hacemos siempre. Entonces ahí vamos a poder ver la morfología del útero, sus capas, ¿no? El miometrio, el endometrio, la serosa, si hay tumores, miomas, etcétera, ¿no? Solo con la ecografía 2D vamos a poder observar la trompa si es que es patológica. Una trompa normal, de dimensiones normales, no se ve por ecografía, pero sí una trompa que está como una salchicha gruesa, infectada, con líquido pus, la vamos a poder ver, ¿ya? Por ecografía no se puede definir la trompa si está de tamaño normal. La siguiente, ¿no? Ahora, también hemos dicho también que tenemos que evaluar muy bien la cavidad endometrial, ¿no? Hay un examen que se llama histerosonografía, que consiste en inyectar suero fisiológico a la cavidad del útero y vamos a ver
todas las paredes del útero, si están indemnes o no, si hay alguna lesión de sustracción o de adición. La primera foto superior es una cavidad muy bonita, así debe ser, ¿no? Limpia. La segunda foto inferior estamos viendo que es una cavidad con una imagen de adición, ¿no? Este es un pólipo, puede ser un mioma, porque tiene periférico y central. Cuando hay esto, un pólipo o un mioma, no se va a producir nunca la implantación, doctores. O sea, el paciente no va a poder tener hijitos. ¿Ya? Esto es otro examen. También se debe realizar y no es tan, dificultosa de realizar este examen, ¿no? Ahora, para evaluar las trompas uterinas, tenemos este examen que se llama histerosalpingografía. Es un examen que lo realizan los radiólogos, ¿no? Ellos utilizan una sustancia de contraste y rayos X. Ya, entonces, acá se va a evaluar, el objetivo fundamental es evaluar la permeabilidad y morfología de las trompitas. ¿Ya? Entonces, en la imagen del lado izquierdo, para ustedes, vemos que es una histerosalpingografía normal. Tiene una cavidad uterina, que es en forma triangular, blanquita, paredes regulares, y las trompitas son como unos pelitos ahí, y luego la sustancia de contraste que ya salió a la pelvis, ¿no? Significa que esto es una trompa o trompas permeables con una cavidad regular. En la imagen media, vemos un útero, no en forma triangular, ¿no? Vemos como una muesca, ¿no? Esto es un útero arcuato, ¿ya? Este es una malformación uterina. Y bueno, en el lado derecho no vemos que haya pasaje de la sustancia de contraste, ¿no? Y en la siguiente foto, vemos de que vemos un útero muy bonito, triangular, central, y a los lados unas pelotas blancas. Eso significa que la trompa está engrosada. El contenido es como una salchicha ahí, ¿no? O sea, la sustancia de contraste se ha quedado ahí llena. Eso se llama hidrosalpings. Esas trompas no sirven, doctores. Absolutamente. Y si son las dos, mucho menos. Esta paciente tendría que ir a un tratamiento de fertilización in vitro. Mírenme, ya desde el examen yo ya sé qué tratamiento va a recibir la paciente. ¿Ya? Mire, trompas uterinas alteradas bilaterales, FIP. Otro examen que podemos utilizar para evaluar la cavidad uterina se llama histeroscopía. Yo les decía al inicio de que ya son cirugías. Las cirugías deben de tener dos objetivos importantes. Uno, identificar e inmediatamente tratar. Yo no voy a identificar y luego la voy a volver a reprogramar para tratar. No, doctores. En un solo momento se identifica y se trata. Ya, entonces miren, la cavidad uterina, esta es una hermosa cavidad uterina, muy bonito. El fondo, su endometrio proliferativo y los ostium al fondo. Lindo. Esta cavidad uterina es perfecta. Pero miren, a veces hallamos pólipos o miomas, ¿no? Estas cositas que son tumores no van a permitir la anidación o la implantación del embrión. Entonces tenemos que retirarlos. Así como hay pólipos, miomas, también hay otras patologías. Y una de las patologías más tristes, estimados doctores, son la presencia de sinequias uterinas o el famoso síndrome de Asherman. Es la patología más difícil de tratar en una paciente que quiere tener hijos. Así es que evitemos de todas formas de que esa paciente cuide muy bien su cavidad uterina. ¿Ya? ¿Y por qué se producen las sinequias? Probablemente por abortos, por endometritis, por alguna cirugía y se infectó, etcétera, o por legrados repetidos, ¿no?
Miren, las fotos en forma descendente. Primero se ve con una ecografía una línea blanca, toda irregular. En la segunda le hemos hecho una histerosono y vemos una imagen en forma de gafa. Es el signo de la gafa, se llama, ¿no? O sea, líquido, un puente líquido. O sea, está pegado. Ambas caras del útero está pegado. Eso es una adherencia. Y miren, entró a la histeroscopía y como vemos esa cavidad toda fea, irregular, como telas de araña. Entonces, esto es la patología más difícil de tratar. Entonces, cuidemos la cavidad endometrial de la dama, ¿no? Hay que enseñarle cómo. El otro examen, ya que es un procedimiento también para evaluar las trompas, es la laparoscopía. Pero, como vuelvo a repetir, tiene que ser diagnóstico y quirúrgico. No se debe utilizar de rutina, pero hemos dicho que hay un grupo de parejas ESCA que todo les sale normal, entre comillas, todo normal, pero no pueden embarazarse. Ese grupo ESCA tiene que entrar sí o sí a la laparoscopía, ¿no? Y bueno, con la laparoscopía podemos evaluar si las trompas están permeables, si están obstruidas distalmente, podemos hacer la cirugía, una salpingolisis, etcétera, ¿no? Entonces, no es de rutina y si la hacemos, debe ser para diagnosticar y tratar inmediatamente. Muy bien. Terminamos con la evaluación de la cavidad uterina y de las trompas. Muy bien, ya. Ahora, ¿cómo evaluamos el estado metabólico? Hemos dicho metabólico endocrino, ¿no? Tenemos que lograr de que esa paciente tenga un IMC adecuado, ¿ya? Lo ideal, menos de 25. Si por A o B la paciente está en sobrepeso u obesidad, tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria con el nutricionista, ¿ya? Entonces, y el endocrinólogo, por supuesto, si es que está asociada a una diabetes, ¿ya? Entonces, eso, índice de masa corporal en rangos normales. Otro, el perfil tiroideo y la prolactina tampoco se debe de realizar de rutina, solo se debe realizar en pacientes con algún signo clínico de que puedan tener esas patologías. Esto según los consensos de las sociedades internacionales. Pero cada país, cada servicio, cada hospital tiene sus protocolos. En mi hospital, el protocolo es hacerle a todas el perfil tiroideo y la prolactina. ¿Y por qué? Tenemos una base muy importante, porque hay pacientes con hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, en estas pacientes, y es muy, muy frecuente en nuestra población femenina, y la prolactina de igual manera. Es un protocolo. A nosotros todas estas dos hormonas le pedimos a todas las pacientes, ¿no? Y el objetivo, ¿cuál es? De que ese perfil tiroideo, doctores, para salir embarazada, la hormona del estimulante de la tiroides debe estar en menos o igual a 2.5, ¿ya? No es igual que una dama que no quiere tener hijitos. Una dama normal, a mí me hacen mi TSH, yo debo estar en 4, ¿no? Pero lo ideal para que embarace debe estar en 2.5, ¿ya? La prolactina, menos de 25. Y bueno, y la insulina solo solicitamos a pacientes que tengan el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿no? Para ver si cursan con resistencia a la insulina. Entonces, estas 4 cosas son muy importantes. Ahora, es lo más frecuente que estamos hallando en nuestros pacientes. Pero eso no significa que yo no pueda solicitar otras hormonas. Por ejemplo, pacientes que tienen, por ejemplo, signos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no?
O sea, por ejemplo, una paciente que estamos sospechando del síndrome de ovario poliquístico, yo le puedo pedir la testosterona, le puedo pedir el dosaje de 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona, otras hormonas, pero de acuerdo a la patología que yo estoy observando en la paciente, no a todas. Ya. Y ahora, listo, terminamos con la dama. Ahora al varón, a la pareja. Lo ideal es que ambos lleguen a la consulta, ¿no? En nuestro medio todavía vemos de que el 80% solo va la dama y un 20% va acompañado de su pareja. Eso cambiará en algún momento, porque el varón es muy importante para también que se embarace, ¿no? La dama. Sin varón no hay embarazo. O sin esperma no hay embarazo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al varón? Igual le hacemos su historia clínica, le examinamos, si el señor permite, y si encontramos algo, la derivamos al urólogo porque él va a tener mucho más experiencia en tratar, por ejemplo, tumores, etcétera, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de infertilidad, ¿qué le solicito al varón? El espermograma o espermatograma. Básico, doctores. Sin esto yo no puedo continuar el estudio ni ofrecerle ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Antes, el periodo de abstinencia era de 2 a 7 días. Miren, actualmente los estudios basados en evidencia refieren que debe ser lo ideal 24 horas, máximo hasta las 48 horas de abstinencia para obtener la muestra, ¿no? Entonces, el espermatograma nos va a evaluar el volumen, o sea, la cantidad. El semen es medio gelatinoso, un poco espesito, ¿no? Entonces, nos va a evaluar la licuefacción, el pH, la concentración de espermatozoides, la motilidad de los espermatozoides, la forma de los espermatozoides, la vitalidad, ¿no? En casos que haya alguna alteración, o por ejemplo, el señor nos dice, yo he tenido una prostatitis o tengo una prostatitis, tengo que complementar este estudio de espermograma con un cultivo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la fragmentación del ADN y la recuperación de espermatozoides mótiles es cuando hay alguna alteración en la morfología o en la motilidad, ¿ya? Entonces, en mi hospital, ¿qué hacemos? El espermograma más el cultivo. Es lo básico que ponemos, es lo que debemos de solicitar, es lo establecido, ¿ya? Espermatograma y cultivo seminal. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al paciente? Señor, usted puede recolectar la muestra en el laboratorio y se coordina si puede ser en la casa, ¿no? Lo ideal es que se haga en el laboratorio, en el mismo centro de laboratorio, ¿ya? Y la obtención de la muestra es por masturbación. Hemos dicho que debe haber una abstinencia de 24 horas, máximo de 48, ¿no? Y se debe recolectar la muestra total, todo el contenido. Y se entrega inmediatamente, ¿no? Pero algunos varones prefieren hacerlo en casa, por diversos motivos, ¿no? Igual, debe ser la recolección total en un frasco con boca ancha estéril y el transporte de esta muestra no debe ser mayor de 1 hora, o sea, máximo debe llegar al laboratorio en 1 hora, ¿no? Y a una temperatura de 20 a 37 grados, si no, no sirve la muestra, ¿ya? Entonces, va al laboratorio y el laboratorio nos informa, nos presenta su informe en un papel y tenemos que saber interpretar, doctores. Actualmente ya el espermatograma ha sufrido muchas variaciones, ¿no? Estamos ya utilizando los parámetros dados por la Organización Mundial de la Salud del año 2021, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué evalúa ese espermatograma? El volumen,
acá ya lo consideran mayor de 1.4 centímetros cúbicos. La concentración, o sea, la cantidad de espermatozoide, más de 16 millones. La concentración total por eyaculado, más de 39 millones. La motilidad total, o sea, todos los espermatozoides que se mueven, más del 42% o igual, ¿no? La progresiva significa que el espermatozoide se va directo, en línea recta. Ya, eso debe ser más del 30% de espermatozoides. La vitalidad, o sea, deben haber más del 50% de vivos, no muertos, ¿no? Y las formas normales, la morfología debe ser mayor o igual al 4%, ¿no? Donde yo he puesto el cuadrito en amarillo y en rojo son los cambios que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, la presencia de leucocitos sigue siendo lo mismo, debe ser menos de 1 millón, ¿no? De glóbulos blancos. Entonces, nos vamos a guiar ya de los parámetros de la OMS del 2021, ¿sí? Entonces, ya tenemos que interpretarlo, ¿no? Entonces, los valores menores a estos son patológicos, ¿ya? O sea, no están bien. Y cada parámetro tiene su término, y lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando el volumen está reducido, ya se llama hipospermia. O sea, el volumen debe ser más de 1.4, ¿no? Centímetros cúbicos. Si está menos, se llama hipospermia. Volumen, ¿ah? Ya, concentración. No hay nada de espermatozoides. Se llama azospermia. Cuando está reducido, menos de 16 millones, se llama oligosospermia. Cuando está normal, por supuesto que se llama normosospermia. ¿Ya? Y bueno, a veces en el espermograma no hay ni un espermatozoide, pero esa muestra lo llevan a una centrífuga y ahí se reportan algunos escasos espermatozoides y eso se llama criptosospermia. ¿Ya? Ahora, cuando la movilidad está disminuida, se llama asteno de movimiento, ¿no? Astenosospermia. Si la vitalidad está reducida, se llama necrosospermia. Si la morfología está alterada, es menos del 4%, se llama teratosospermia. Teratosospermia. Y si los leucocitos están aumentados, se llama leucocitosospermia. ¿Ya? Entonces, esos son los términos que ustedes deben de saber, ¿no? Cuando se van a definir estos términos, ¿no? Listo. Le hicimos todos los estudios a la dama y al varón. Ojo, que estos estudios máximo deben ser culminados en 3 ciclos, o sea, máximo 3 meses, ¿ya? En mi centro de labores es 2 meses, pero la literatura mundial dice máximo 3 meses, o sea, no nos podemos pasar 5, 6, un año en estudiar a ese paciente, ¿no? Listo, ya los estudiamos. Y ahora viene el tratamiento, ¿no? O sea, son las técnicas de reproducción asistida. O sea, ¿qué le vamos a brindar a esa pareja para que embarace? Entonces, hay técnicas de baja complejidad. Es que acá no necesitamos un laboratorio, ¿ya? Es el coito dirigido, o sea, decirle a la pareja, al varón, señor, tal día usted va a tener relaciones. Previamente a la dama le hemos hecho un seguimiento folicular con una estimulación, ¿no? O una inseminación artificial, o sea, yo coloco el semen en la cavidad uterina de la dama, ¿no? Son de baja complejidad. Nosotros en nuestro hospital hacemos las técnicas de baja complejidad.
Nuestro hospital no hace la de alta complejidad. ¿Por qué? Porque no cuenta con un laboratorio de fertilización in vitro, ¿ya? Ni en salud ni en la policía. En el Instituto Materno Perinatal hay un laboratorio, pero prácticamente no funciona en su totalidad debido a que no se puede hacer todas las técnicas de fertilización in vitro. No hay ovodonación, no hay espermodonación, no hay criopreservación, o sea, es incompleto, ¿no? Y así no se puede trabajar. Ya. Entonces, miren, las técnicas de alta complejidad ya son la fecundación in vitro, FIV, fecundación in vitro, FIV. Luego tenemos el ICSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La TE es transferencia de embriones, diagnóstico genético preimplantacional es la DGP. Estas técnicas de alta complejidad, doctores, aquí sí haya manipulación de gametos en un laboratorio especial, ¿ya? O sea, en baja complejidad no hay manipulación de gametos, en alta sí, y se trabaja con un laboratorio especial, ¿no? Es una vida crear en un laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una inseminación artificial porque está al alcance de todos, no es una técnica difícil, ¿no? Entonces, IA significa, no vayan a decir inteligencia artificial, ¿ah? Es inseminación artificial, ¿no? ¿Y en qué consiste? Es en la colocación del semen en la cavidad del útero de la dama, ¿ya? ¿Y cuáles son las condiciones fundamentales para una inseminación intrauterina? Bueno, que la mujer solo tenga disobulia, ¿no? Por ejemplo, una dama que tenga síndrome de ovario poliquístico es disobulia, una disfunción ovulatoria, ¿no? Su reserva ovárica normal, ¿no? Que la cavidad uterina esté íntegra, ¿no? O sea, significa que ya nosotros tenemos todos los resultados, ¿no? Que la permeabilidad uterina, o sea, de las trompas uterinas, sea adecuada. Por lo menos una trompa. Por lo menos, con una trompa todavía podemos trabajar para una inseminación, ¿ya? Y que el semen del varón sea normal o tenga una alteración leve. Si el semen está con una alteración moderada o severa, ya no se hace inseminación intrauterina. Entonces, son las condiciones para hacer una inseminación intrauterina. Entonces, miren, acá está la técnica, ¿no? Entonces, se coloca el espéculo con una cánula de inseminación y el semen de la pareja previamente capacitado con una jeringuita se coloca en el interior del útero, ¿no? En la cavidad uterina, ¿no? Entonces, con esta técnica reducimos el efecto de la acidez de la vagina. O sea, el espermatozoide no tiene que estar ya ahí muriendo por la acidez de la vagina. El moco cervical, ¿no? La otra barrera que tienen que cruzar es el moco cervical. Y bueno, dejamos mucho más cerca al espermatozoide que fecunde al óvulo, ¿no? Y el proceso es eso, ¿no? ¿Qué hacemos? A la dama le damos medicamento para estimular la ovulación. Hacemos un seguimiento folicular, o sea, el control por ecografía del crecimiento de los folículos. Y cuando llegamos ya a un determinado tamaño, que es 18 milímetros, ya le vamos a indicar al señor que vaya a obtener la muestra del semen y lo van a capacitar. Y bueno, ya el biólogo a nosotros nos envía la muestra en un tubito de prueba, un tubo de prueba, y con una jeringa, a las 32 o 36 horas la estamos inseminando a la dama, ¿no? Y ya le pedimos una beta a los 14 días o más. Ese es el proceso. Todo es controlado, doctores, ¿ya? O sea, dosis de medicamentos, los seguimientos foliculares, debe ser controlado. Entonces, ¿a quiénes se les indica uno? A infertilidad inexplicada, o sea, la pareja ESCA,
¿no? Ya saben que es la pareja ESCA. Cuando el factor cervical puede estar alterado, por ejemplo, la señora tenía un cono y el canal cervical está estrecho o sinequiado, ¿no? Cuando el factor masculino tiene alterado leve, o está normal o está leve, ¿no? Alterado. Por ejemplo, oligoastenosospermia leve, disfunción eyaculatoria, disfunción sexual, ¿no? Y cuando hay endometriosis mínima y leve. Estas son las indicaciones, ¿no? Por supuesto que ya les hemos hecho todos los estudios y ya tenemos los requisitos, ¿no? Contraindicaciones, no podemos hacer inseminación cuando hay una infección pélvica activa, una EPI. Por favor, no vayamos a inseminarla cuando la paciente está con fiebre, dolor pélvico, una EPI, ¿no? Activa. Cuando hay una neoplasia cervical, un cáncer cervical. Bueno, obvio que ya no podemos hacer la inseminación cuando hay obstrucción tubárica bilateral, ¿ya? Cuando hay una oligosospermia severa, hemos dicho que cuando hay alteraciones moderadas a severas del varón, todas van a FIP. Y también cuando hay una anomalía genética hereditaria de la pareja. Por favor, por ejemplo, hay varones que tienen el síndrome del X frágil, ¿no? Eso se transmite genéticamente. Yo no puedo hacerle la inseminación de este varón a la dama. ¿Por qué? Porque vamos a crear un bebé con lo mismo y eso es grave, señores. Ya entonces, cuando hay anomalías genéticas hereditarias en la pareja, no se debe hacer inseminaciones intrauterinas. Ellos van para una fertilización in vitro, harán sus diagnósticos genéticos preimplantacionales para ver cómo está. Y a veces ni siquiera se utiliza el semen de la pareja, ¿no? Sino de un donante. Y bien, ya, ahora para que ustedes conozcan las técnicas de alta complejidad. Las inseminaciones intrauterinas son de baja complejidad, se puede hacer en un consultorio con todo lo que hemos recomendado. En cambio, esto no. Esto ya se hace en un instituto de reproducción con un laboratorio complejo donde haya un buen biólogo, ¿no? Que haga todas las técnicas en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿en quienes indicamos ya técnicas de alta complejidad? Por ejemplo, FIP, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las técnicas. Cuando el factor tubárico está alterado, ¿no? Hemos dicho bilateral. Por ejemplo, está obstruido ambas trompas, están con hidrosalping ambas trompas. Les hicieron la ligadura de trompas. Entonces, esa dama va de frente a fertilización in vitro. Cuando hay damas con endometriosis grado 3 y 4, ¿ya? O sea, son severos, ¿no? Cuando la paciente tiene una baja reserva ovárica. Ya hemos dicho cuando tenemos que hallar la reserva ovárica, ¿no? Cuando la dama tiene una edad materna avanzada, por ejemplo, hay pacientes ya con menopausia, ya, entonces ellas ya no ovulan y dicen, quiero tener mi bebé, no importa, yo hago todo para tener mi bebé, te dice una paciente menopáusica. ¿Pueden? Sí, se van a tratamientos de alta complejidad, pero con óvulo donado, ¿no? También hay mujeres que menstruan, pero tienen 45, 46 años todavía y quieren tener. No, en ellas, doctores, se les indica FIC con ovo donado por los múltiples y altos riesgos de cromosomopatía, ¿no? Y bueno, y también quiénes van cuando hay fallos previos de inseminación intrauterina. O sea, le estoy tratando con inseminaciones. Nosotros en nuestro hospital máximo 4 veces hacemos las inseminaciones. Si en 4 oportunidades no embaraza la paciente, va a FIP, ¿ya? También, ¿quiénes van a FIP? Hemos dicho cuando la causa es masculina y cuando hay alteraciones moderadas a graves, ¿no?
O sea, cuando hay oligosospermia moderada grave, astenosospermia moderada grave, teratosospermia moderada grave, ¿no? Ahí van, de frente a FIP. ¿Y ahí en qué consiste? La fertilización in vitro convencional significa a la dama, en primer lugar, le damos hiperestimulación ovárica. La hiperestimulamos con medicamentos, con las hormonas FSH, LH, ¿no? A los agonistas, los antagonistas. Son muchos medicamentos, ¿no? Entonces, una vez que la hiperestimulamos, se aspiran esos ovocitos en sala de operaciones, es por vía vaginal. Y esos ovocitos se le entrega al biólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que el biólogo haga la fertilización en una caja Petri. ¿Ya? O sea, todos los ovocitos los vacía a la caja Petri en un medio de cultivo y el semen del esposo que ya se obtuvo, también lo difumina ahí y se produce las fecundaciones, ¿no? Entonces, en un medio de cultivo, esos ovocitos fecundados van a desarrollarse. Muchos se degradan, muchos se fragmentan, ese es el término adecuado, no llegan a ser blastocistos, ¿ya? Entonces, solo se transfieren los blastocistos adecuados, ¿no? Entonces, eso se llama transferencia embrionaria. Eso se transfiere con una cánula hacia la cavidad del útero. Eso es de una FIP convencional, ¿no? ¿Y qué es el ICSI? El ICSI es que ya mire, el biólogo hace todos estos procedimientos, no el médico gineco. El gineco hace la transferencia nada más. El biólogo, con una pipeta y una jeringa, obtiene un espermatozoide y lo inyecta al ovocito. Eso se llama ICSI, ¿ya? Generalmente esto está recomendado cuando hay, por ejemplo, criptosospermia o cuando hay una asospermia obstructiva, ¿no? O sea, obtienen los espermatogonios del testículo y como son poquitos, se tienen que elegir los que están maduros y los de buena morfología. Entonces, eso se llama ICSI. Esa es otra técnica, ¿no? Ya, entonces, la tasa de éxito, doctores, por favor, no mentir a las pacientes. La tasa de éxito no es del 100%. Tiene mucho que ver del tipo de procedimiento que se hace y también de la edad de la paciente. Una fertilización in vitro convencional, o sea, con sus óvulos propios de la paciente, llega hasta el 40-43%. ¿Ya? Mucho depende de la edad. Miren, mucho más porcentaje de éxito en mujeres menores de 35, ¿no? En mayores de 40, miren, de 10 a 13%. No es que sea 100% seguro, ¿ya? En cambio, esto cambia cuando es óvulo donado, ¿no? El éxito del FIP con ovo donado llega hasta el 60%, ¿ya? Entonces, no es el 100%. Hay que explicar bien eso a la pareja. Y bueno, y también tiene riesgos, como todo procedimiento, tratamiento tiene riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos graves? Se podría decir, uno, la hiperestimulación ovárica. Cuando se da dosis inadecuadas, cuando no se hace un buen seguimiento, un monitoreo folicular y hormonal, podemos hiperestimular a esa paciente, ¿no? Y la hiperestimulación ovárica es grave, doctores. La paciente puede terminar en sala de operaciones sacándole sus 2 ovarios y también en UCI, ¿ya? Porque en la hiperestimulación ovárica hay una hormona que hace que
es un factor de crecimiento endotelial, donde se produce mucho líquido y se hace un tercer espacio. Es por la hormona. Entonces la paciente va a tener ascitis, neumotoras, este, sea pericarditis, o sea, es una complicación total, insuficiencia renal aguda, hipoalbuminemia, y bueno, la paciente puede fallecer, ¿no? Y cuando hacen hiperestimulación ovárica, van a UCI, doctores, de frente a UCI. Gracias a Dios que ha evolucionado la farmacología, que actualmente no hay muchos casos de hiperestimulación porque hay combinaciones de fármacos que evitan esto, pero esporádicamente se ve en algunas pacientes, ¿ya? Entonces, lo más importante es saber cuándo indicar y el tratamiento de la dosis hormonal y los seguimientos y controles, ¿no? Otro riesgo es que el embarazo múltiple aumenta, doctores. Mire, se eleva al 6%. Y ustedes saben todos los riesgos de un embarazo múltiple, ¿no? Parto prematuro, tenemos ir que estos bebés vayan a UCI neonatal con todas las complicaciones que puedan tener en el futuro. También hay más abortos y también hay más riesgo de embarazos ectópicos, ¿ya? Entonces, paciente con FIP, hay que estar atentos a que no pase todas estas complicaciones obstétricas. Listo, muy bien. Ahora sí, eso es lo que ustedes deben saber y vamos al caso clínico. A ver, Alondra. A ver, Alondra. O un voluntario. Quiero que haya voluntarios. A ver si es que desean participar. Quiero que el primer alumno lea el caso clínico. Y todos atentos, ¿ya? No, que doctora. Ya, a Paciente ver, mujer ¿cuál de es tu 20. nombre? Marcelo Alarcón. Ya, Marcelo, muy bien. Lea, por favor, el caso. Ok. Paciente mujer de 28 años, ocupación médico, acude acompañada de esposo de 39 años, ocupación contador, con un hijo de 6 años con compromiso anterior. Antecedentes ginecobstétricos, menarquia a los 12 años, ciclos menstruales irregulares cada 45 a 90 días, G0 para 000, antecedentes personales no contributorios, antecedentes familiares, madre con diabetes mellitus tipo 2, hermana con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El motivo de consulta es la incapacidad para concebir tras 18 meses de relaciones sexuales regulares sin protección. Aumento gradual del peso de 8 kilogramos en 3 meses, acné persistente en caritórax. Al examen físico, signos vitales estables, índice de masa corporal 31.2 kilogramos por metro cuadrado, piel con presencia de acantosis nigricans en nuca y axilas, con una puntuación de 9 en la escala de Ferryman-Gallwey, y ginecológico, los genitales externos e internos, los de caracteres normales. Muy bien, doctor. Seguimos con usted, doctor. A ver, pregunta. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Bueno, la acantosis nigricans nos indica resistencia a la insulina, entonces podríamos pensar que del mismo modo que su hermana también podría, y el índice de masa corporal elevado, el sobrepeso, y el Muy bien. Entonces, tu primer diagnóstico síndrome de sería ovario un... poliquístico. Ya, Síndrome de ovario muy poliquístico. bien, ya. Ahora, ¿qué tipo de infertilidad tiene esta paciente? ¿Qué paciente? Mm, Porque ella dice, porque ya 18 meses no embaraza, tiene vida sexual Un activa, no año. se cuida con nada y no embaraza. No tiene gesta 0 para 000. Oh, sin embarazo. A ver, pregunta. Valeria. No está, creo que Valeria, ¿no? Grecia. A ver, la delegada de mi sede. Mi tocaya, Beatriz. Sí, doctora. Ya, a ver. Ya, muy bien. El doctor ha dicho síndrome de Ovario. Excelente. Ahora, con respecto al tema que hemos tratado, ¿qué tipo es infértil o no es infértil?
Sí sería infértil, por lo Ya. que ya va más de 12 meses. Tenía 18 meses sin poder quedar gestando. Y sería una primaria porque hasta ahora no ha tenido ningún... Muy bien. Ya, entonces ordenamos. 1, infertilidad primaria. 2, síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? ¿Algún otro diagnóstico se suma ahí? ¿Cuánto está el IMC? Doctora, también podría ser diabetes. Ya, descartar diabetes, ¿no? Está, el otro diagnóstico sería obesidad, ¿no? Y descartar diabetes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro diagnóstico? Ya, entonces nos quedamos con esos 3, ¿está bien? Infertilidad primaria. 2, descartar síndrome de ovario poliquístico, descartar diabetes. Muy bien. Ya, a ver, entonces, ¿qué exámenes solicitaríamos a la dama para el estudio de Una infertilidad, no? ecografía. A Viene ver, una eco. voluntarios. Un perfil hormonal. Una eco transvaginal. ¿Ya qué más? Una A la dama, ¿no? ecografía. A ver, doctores, voluntarios. Nivel de andrógenos libres, testosterona. Ya, una eco transvaginal. Bien. ¿Qué Insulina más? para ver la resistencia a la insulina. Ya, insulina, muy bien. ¿Qué más? Glucosa. El perfil hormonal. Perfil hormonal, muy bien. ¿Qué más? Para evaluar las trompas que utilizaríamos. Una histerosalpingo. Eso, ¿no? O sea, todo lo que hemos estudiado. Su ecografía, su perfil hormonal, su histerosalpingografía. En el perfil hormonal tenemos que pedirle lo que hemos dicho, su FSH, LH, estradiol, prolactina, la insulina, una glucosa, porque la autora está sospechando de diabetes también. Muy bien, ¿no? Y aparte, estamos sospechando del síndrome de ovario poliquístico, ya tenemos que puede tener resistencia a insulina, pero hay que pedirle su testosterona, ¿no? Su testosterona total, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, ¿y a un varón, al varón, a la pareja, qué le solicitaríamos? Conteo de espermas. Conteo de Ya, ¿cómo espermas. se llama ese examen? Espermatograma. Espermatograma, muy bien, ya. Listo, a ver, vamos a ver, ya. Y bueno, la última pregunta va a ser, ¿qué propuesta terapéutica y técnica de reproducción plantearía la pareja? Vamos a ver los resultados. Ya, miren, a ver, ¿coincidieron o no? Síndrome de ovario poliquístico, bien, doctor. Infertilidad primaria, bien, ¿no? Y bueno, a ver, ¿quién está pintando? Infertilidad primaria de origen endocrino ovárico, ¿sí? ¿Por qué? Endocrino, porque estamos sospechando de que la paciente tiene obesidad, resistencia a la insulina o diabetes, ¿sí? Y bueno, y obesidad grado 1 y resistencia a la insulina. Muy bien, doctores, ya llegaron al diagnóstico. A ver, ¿quién está pintando, ah? Ahorita lo detecto. Entonces, ya tenemos los resultados de la dama. Miren, se le solicitó un perfil hormonal a esa dama el tercer día de la regla. Tenemos una FSH en 5.8, es normal, lo máximo es hasta 10. Miren, la LH está en 14, ¿no? No olvidemos de que en un síndrome de ovario poliquístico hay una inversión, ¿no? Lo normal es 1:1, FSH1, LH1, pero miren, la LH está en 14, ¿no? Esa relación LH-FSH es más de 2, miren. Eso es punto a favor del síndrome de ovario poliquístico. El estradiol está normal, está en 45, lo máximo debe ser 70 picogramos, lo mínimo 20. La testosterona está en 0.9, está en el límite normal. La progesterona, miren, en el día 21, 1.2. Hemos dicho que más de 3 significa ovulación y menos de 3 no ovula. Miren, esta paciente no ovula.
Aquí está, miren, la glucosa basal, que la autora está pidiendo 105 miligramos por decilitro, muy bien. La insulina está en 18, ¿no? Lo normal, que la insulina sea menos de 10, ¿ya? Y el OMA, que es la resistencia a la insulina, también está alta seguramente, ¿no? Porque se multiplica 105 por 18 entre 405. Si es mayor de 2.5, hay resistencia a la insulina. Entonces, conclusión, que la paciente da más aún, está hormonalmente alterada y está yendo a un síndrome de ovario poliquístico más una resistencia a la insulina. También me dijeron una ecografía transvaginal. Miren, útero en anteversión, forma y tamaño normal, endometrio de 6 milímetros, ovarios aumentados de volumen, más de 10 centímetros cúbicos y se observan más de 12 folículos. Conclusión, es un una ovario de morfología poliquística, ¿no? Luego le pidieron la histerosalpingografía para ver la permeabilidad de las trompas. Entonces dice, cavidad uterina de contornos regulares sin defectos de llenado. Las trompas de falopio se visualizan permeables, ya con adecuado pase de contraste a la cavidad y prueba de Coté positiva bilateral. Coté positiva bilateral significa que las trompas están permeables, o sea, la derecha y la izquierda, hay buen pasaje. Ya miren, la dama, ya sabemos cómo está la dama. Y en el varón, ¿qué le hemos pedido? Miren, su espermatograma le salió un volumen de 3, es adecuado. La concentración, o sea, cantidad de espermatozoides, 45 millones, es adecuado. La movilidad progresiva es del 42%, adecuado. Morfología de 6% en formas normales, adecuado. O sea, se concluye que esto es un normosospermia. Y el cultivo del semen es negativo, o sea, no hay infecciones. Ya, a ver, ¿qué le plantean a esta paciente, a esta pareja? ¿Un tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad? Respuesta. De baja complejidad. Muy bien. ¿Y qué le dirías a la paciente? A ver, ¿cuál sería tu plan? Primero sería que cambie sus estilos de vida, que baje de peso, Muy bien, que tratar el SOP podría ser con clomifeno o letrozol porque se debe inducir la ovulación. muy bien. Excelente. Y como último podría ser darle metformina porque tiene resistencia a la Resistencia a la insulina. insulina, muy bien. Y al final, si es que no sucede nada, podría ser una inseminación intrauterina. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Luisa. Luisa. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, propuesta, cambios de estilo de vida, ¿no? O sea, hay que bajar de peso, la mandamos a la nutricionista, le indicamos que haga ejercicio aeróbico, se recomienda que la paciente para mejorar su fertilidad se baje de peso de un 5 a 10%, ¿ya? Para la fertilidad. Ejercicio aeróbico se recomienda que sea mínimo 30 minutos por día. Darle metformina, ¿no? Darle la dosis de 1500 miligramos por día y se plantea un tratamiento de reproducción asistida de Claro, baja solo revisarse para estar complejidad, ¿no? O seguros. sea, la dama no ovula, ¿no? Entonces hay que darle inductores de ovulación, También ¿no? acá. Hay que hacerle el seguimiento ecográfico porque hay que Dale, controlar pues, esa seguir. inducción de ovulación. Y puede ser relaciones sexuales dirigidas, ¿no? O sea, que solo indicarle la fecha en que tiene que tener relaciones con su esposo o su pareja. Y si no hay resultados, como dice, intentar la inseminación intrauterina. Muy bien. Gracias por su atención. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda?
A ver, bueno, han habido 39, de 39 a 40 asistentes. Ya yo ya tengo acá la captura y también los alumnos que no han respondido a las preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto lo vemos bastante en la consulta externa, ¿no? Preguntas, dudas. No, doctora, todo claro. Muy bien, entonces, por favor, no olvidar, ¿no? El estudio básico de la pareja infértil es para ambos. El estudio completo. Para la dama, su perfil hormonal o reserva ovárica, su ecografía endovaginal, su histerosalpingografía. Y si está asociado a otra patología, complementar con otros exámenes. Para el varón, su espermograma o espermatograma más su cultivo de semen, ¿no? Planteamos el diagnóstico y planteamos el tratamiento con los resultados. Entonces, el planteamiento depende mucho de los resultados. Yo no puedo trabajar a las ciegas. Si yo obvio una histerosalpingografía, yo estoy trabajando a ciegas y estoy engañando a la paciente. El estudio debe ser completo para dar con el diagnóstico y plantear el tratamiento. Muy bien. Esto está publicado ahí en el aula virtual. Repase. No todo está en las diapositivas, lo he hablado también, así es que los que no están presentes, ojalá que puedan ver toda la exposición en la nube. Y las preguntas van a ser casos clínicos. ¿Ya? Sí, o sea, porque ustedes ya saben fisiología, anatomía, ya saben algunas patologías y se va a complementar con el estudio básico de la pareja infértil. Muy bien, estimados estudiantes, ustedes van a ser los futuros médicos que van a tratar este problema de salud mundial. Tienen que estar preparados. Segunda recomendación, la historia clínica es fundamental. Hablen con la paciente, pregunten a la paciente, comuníquense con la paciente y examinen. Eso es lo más importante. Ha sido un gusto y un placer estar compartiendo mis conocimientos con ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.